Bueno, empecemos con el primer tema en reconocimiento de placas. En esta parte vamos a hablar un poquito todo lo que es las placas y el reconocimiento del tejido muscular. Vamos a darle. Bien, empecemos por el músculo estriado. El músculo estriado se divide en tres tipos de músculos, ¿no? El músculo esquelético, el cardíaco y el músculo visceral. Am, lo importante de este tipo de músculo es que pueden ser autónomos o pueden ser voluntarios. Por ejemplo, el músculo esquelético es voluntario. El cardíaco y el visceral ya es autónomo, ¿no? Empecemos entonces a reconocer cómo es un músculo estriado. ¿Qué necesito encontrar cuando veamos un tejido muscular? Uno, las fibras musculares, los miocitos. ¿Sí? Tanto en un corte transversal y en un corte longitudinal. Tenemos que saber reconocer los núcleos, ¿sí? Especialmente los núcleos en el músculo esquelético estriado son núcleos periféricos. 3. Tejido conjuntivo, es decir, vamos a ver todo ese tejido conectivo conjuntivo que envuelve al músculo, el endomicio, el perimicio y el epimicio, ¿sí? Entonces son estas cositas que nosotros tenemos que empezar a reconocer en un músculo esquelético o en un músculo estriado en realidad, ¿no? Vamos ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender a identificar? Hemos dicho fibras musculares estriadas, tanto en corte longitudinal como en transversal, y los núcleos. Fíjense acá, este es un corte, ¿no? Longitudinal de un músculo esquelético. Si ustedes se fijan, pueden ver como si hubieran pintado con un marcador, ¿no? Las estrías que conforman el músculo estriado, ¿no? ¿Todo esto qué es? Es una sarcómera, ¿verdad? Fíjense los núcleos. Los núcleos siempre van a estar en la periferia en un músculo estriado, siempre, ¿sí? Y otra cosa que vamos a ver va a ser el tejido conjuntivo, ¿ok? Entonces, recuerden, en un corte longitudinal vamos a ver las estrías como unas líneas que atraviesan toda la fibra muscular, núcleos periféricos y tejido conjuntivo. Fíjense acá, corte longitudinal, las estrías, cómo se van formando, ¿no? Esas estrías. Los núcleos, siempre en la periferia de la sarcómera, ¿no? Y el tejido conjuntivo, bien blanco, bien pálido, ¿no? Ya sea el endomicio, el epimicio o el perimicio. Veamos otro. Acá. Fíjense las estrías, ¿no? Cómo se forman las estrías. Aquí estamos viendo una línea. Los núcleos siempre en la periferia y el tejido conjuntivo. Músculo esquelético. Fíjense este corte. Un poquito más alejado, ¿no? Pero donde ustedes pueden ver las fibras musculares longitudinales. Aquí no son tan claras las estrías porque estamos en una óptica un poco más alejada. Pero sí pueden ver los núcleos, cómo se encuentran desplazados hacia la periferia de la sarcómera. Y fíjense el tejido conjuntivo bien marcado de un color blanquecino, ¿no? Aquí están las fibras longitudinales, los núcleos más en la zona periférica. Estos son cortes longitudinales. Aquí también, más cerquita, las estrías, núcleos en la periferia y el tejido conjuntivo siempre envolviendo a la fibra muscular. Fíjense este corte, qué bonito. Fibras longitudinales, en un corte longitudinal y yo puedo ver las estrías. Entonces esto es músculo estriado, ¿no? Esquelético. Los núcleos, bien en la periferia, 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 tejido conjuntivo.
o el endomisio, ¿no? También. Acá también. Endomisio, endomisio, núcleos periféricos, fibras longitudinales estriadas. Fíjense este corte, las estrías, núcleos en la periferia y el endomisio, ¿no? Entonces creo que ya está muy claro cómo se puede identificar una fibra muscular estriada esquelética en un corte longitudinal. Ahí están las estrías, núcleos periféricos y el endomisio envolviendo totalmente a la fibra muscular. Ahora, este viene a ser lo mismo. Es una fibra muscular estriada, esquelética, pero el corte es transversal. Donde ya nosotros podemos ver acá como unos azulejos, ¿se dan cuenta? Como unas cerámicas, ¿no? Fíjense la sarcómera cómo está formada, ¿sí? Vemos aquí la sarcómera y vemos como un reborde blanquecino que viene a ser el tejido conjuntivo, ¿no? Que este es de acá, en la parte más interna viene a ser el endomisio. Y en la parte ya más periférica viene a ser el perimisio. Y fíjense la sarcómera, cómo está conformada, una fibra muscular y los núcleos siempre en la periferia. Vamos a ver un corte más cercano. Más o menos lo que quiero es que vean este corte, así es como se va a ver. Donde ustedes van a ver las fibras musculares, ¿no? Y van a ver alrededor de la fibra muscular el tejido conjuntivo, el endomisio, el perimisio y el epimisio alrededor. Fíjense, la fibra muscular en un corte transversal. Fíjense los núcleos, se siguen encontrando en la periferia. Y no solamente es un núcleo, son varios núcleos. Si ustedes repasan la teoría de tejido muscular, van a ver que las fibras musculares o las sarcómeras son polinucleadas, ¿no? Tienen bastantes núcleos. Fíjense los núcleos en la periferia. Y fíjense cómo están ricos en tejido conjuntivo. El endomisio, el perimisio. Y si esto lo alejamos mucho más, vamos a encontrar el epimisio. Y fíjense cómo atraviesan los vasos sanguíneos a este tejido conjuntivo, ¿no? Ahí está muy bonito. Cómo es un corte transversal de una fibra muscular esquelética. Fíjense este corte. Quiero que vean cómo se ve como unas cerámicas, tal cual, como un piso de azulejos. Las fibras musculares, los núcleos bien extendidos hacia la periferia y el endomisio envolviendo toda la fibra muscular. Este es un corte un poco más alejado, donde ustedes pueden ver la característica de piso de azulejo, donde ven las fibras musculares envueltas en su endomisio. Aquí un poquito difícil lograr ver los núcleos, pero sí se puede ver, por ejemplo, el tejido conjuntivo, ¿no? Que es el perimisio. Aquí se puede ver el endomisio en la zona central y el epimisio lo más externo, ¿no? Siempre aquí ustedes saben que cada estructura colagenosa tiene su origen, ¿no? Por ejemplo, el perimisio es tejido conjuntivo colagenoso, el endomisio son fibras reticulares y el epimisio tejido conectivo denso irregular. Entonces, fíjense, característica de piso de azulejo. Ahora bien, vamos a practicar. Lo que yo quiero es que ustedes puedan analizar, ¿no? Y puedan responder en casa. Si quieren pueden pausar el video, ¿no? O si gustan pueden ir anotando en algún cuadernillo o en algo que tengan aparte, ¿sí? De todas formas se les va a pasar en la Classroom, hay un examen de reconocimiento de placas donde ustedes pueden responder el tipo de placa el cual les estamos mostrando. Fíjense este corte. ¿Qué les llama la atención? Anótenlo, ya sea en un cuaderno, respondan, pero no quiero que solamente respondan
el nombre del tejido, sino quiero que ustedes respondan qué características histológicas ven y el por qué creen que es este tipo de tejido. Quiero que anoten qué es lo que logran ver. Todas las características que hemos hablado. Vean este. ¿Qué tipo de corte es? ¿Qué tipo de tejido es? ¿Y qué es las estructuras que se logran identificar? Vamos con este otro. Miren este, qué bonito. ¿Qué tipo de corte viene a ser? ¿Cuál es el tipo de figurita que forman acá? Ya hemos hablado, ¿no? En piso de azulejo. Y fíjense las estructuras que también se encuentran mucho más en la periferia. ¿Qué viene a ser esto? ¿Qué viene a ser esto? ¿Qué viene a ser esto de acá? Vayan anotando. Vayan practicando. Fíjense este corte. ¿Qué tipo de tejido es? ¿Qué corte es? ¿Y qué estructuras y características histológicas pueden ustedes encontrar en este corte? Acá, igual, hay dos tipos de cortes, ¿no? Aquí hay un tipo de corte y aquí hay otro tipo de corte. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver y qué es lo que pueden nombrar de este tejido? Véanlo muy bien. Pueden pausar el video si gustan. Entonces, ¿qué características tiene el tejido muscular estriado? Primero, ¿dónde se localiza? En la lengua, en la faringe, en el segmento superior del esófago, recuerden bien, ¿no? Saben que el segmento superior del esófago es voluntario. Encontramos en la porción lumbar del diafragma, además en músculos extrínsecos del ojo y obviamente todo lo que es la musculatura de extremidades y del tronco, todo lo que es músculo esquelético. ¿Cuál es su función? Regular movimientos de ojos y del cuerpo, además de movimiento voluntario y también participa en la deglución y en el movimiento de la lengua. Todos son movimientos voluntarios. La mayoría de las tinciones que se hace para este tipo de tejidos es la hematoxilina eosina, por eso es que tiene ese color medio salmonelado o ese color bastante entre rojizo a rosado, ¿no? Muy bien. Entonces, ya que hemos reconocido cómo está conformado un músculo estriado esquelético, vámonos al músculo cardíaco. ¿Qué quiero que encuentren cuando analicen o vean un tejido cardíaco? Primero, tienen que saber reconocer las fibras musculares, miocitos, que también son estriados. ¿Sí? Vamos a ver el corte, igual, en un corte transversal y en un corte longitudinal. Hasta acá es igual que un músculo esquelético, ¿no? Porque los dos, tanto músculo cardíaco como músculo esquelético, son estriados. Pero ¿qué es lo que me va a diferenciar de un músculo cardíaco estriado de un músculo esquelético estriado? Dos cosas fundamentales. Primero, que el músculo cardíaco es ramificado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver como unas ramitas que salen de una fibra muscular. Van a ver en los tejidos. Y otra cosa, los discos intercalares, ¿sí? Que son unas uniones que se dan mediante uniones tanto mediante desmosomas y uniones gap. Esto ustedes lo saben por teoría. Y si no, revisen el módulo 1, músculo cardíaco. Los discos intercalares, que son un tipo de uniones que se hacen por hemidesmosomas y uniones gap, ¿no? Comunicantes. Y otra diferencia importante, los núcleos del músculo cardíaco son núcleos centrales. No son periféricos, como en el caso del músculo esquelético que veíamos, ¿no? En el músculo cardíaco son centrales. Y aparte son únicos, no son varios. Vamos a verlos. Fíjense, esta es la característica que yo les digo que es ramificado.
Las fibras musculares por lo general se interconectan. Fíjense cómo forman como unas ramas, ¿no? Como un bosque de ramitas, entre esto, luego con esto. Entonces, esto es lo que yo llamo una estructura ramificada. Y siempre vamos a ver los discos intercalados, que son como estructuras bastante pigmentadas entre una fibra y otra, ¿no? Que es mediante las uniones comunicantes. Fíjense, los núcleos siempre son centrales en el caso de cada una de las sarcómeras. Centrales, centrales, centrales. Entonces, veamos el músculo cardíaco. Esto es igual, ¿no? Fíjense, pueden ver cómo son ramificadas, ¿no? Igual van a ver estrías, ojo, van a ver estrías, porque también es músculo estriado. ¿Cuál es la diferencia? Que estos son ramificados. Fíjense cómo aquí forma como un dobletes, ¿no? Ramificados. Fíjense los núcleos, están al centro, ¿no? Núcleos centrales. Y aquí tenemos un disco intercalar. Es la zona más pigmentada. Aquí tenemos otro disco intercalar. Veremos otro. Acá. Los núcleos están muy centrales, ¿no? Núcleos centrales y fíjense los discos intercalares. Aquí hay otra pigmentación, núcleos centrales y son bien ramificados, como si hubieran un entramañado de ramas. Aquí un disco intercalar, aquí otro disco intercalar, núcleos al centro de la sarcómera. Fíjense acá, como si hubieran pintado con marcador, ¿no? Núcleos centrales, núcleos centrales. Y fíjense cómo se marcan los discos intercalares. Donde ustedes vean estos discos intercalares bien remarcados, entonces, y núcleos centrales con unas cuantas estrías que se puede ver, ya sospechen de un músculo cardíaco. Vamos con la siguiente. Acá, esto es miocardio. Aquí pueden ver un montón de fibras musculares ramificadas. Obviamente estamos viendo en un objetivo mucho más alejado, pero pueden ver un montón de ramas de músculo cardíaco y los núcleos centrales, ¿no? Esta es una imagen bastante alejada, no se puede ver muy a detalle. A ver si tenemos una más cerca. No. Esto igual es músculo cardíaco, pero es un corte transversal. ¿Qué quiero que vean? Es muy similar a esa característica en mosaico que veíamos en el músculo estriado esquelético. La única diferencia es que los núcleos los vamos a encontrar en el centro. Fíjense cómo los núcleos son centrales al centro. Igual tienen un endomicio, igual tienen un epimicio, igual tienen un perimicio, porque no deja de ser músculo estriado. Pero, ¿qué me diferencia del esquelético? Fíjense la cantidad de núcleos. No hay núcleo en la periferia, todos los núcleos están al centro. Núcleo central, núcleo al centro, aquí está el centro, ¿no? Entonces, en un corte transversal siempre vamos a ver núcleos centrales. Fíjense este. Pareciera muy similar, ¿no? Al músculo estriado, pero ¿qué me está diferenciando? Fíjense los núcleos cómo predominan en el centro. Núcleo central, núcleo central, núcleo al centro, ¿no? Miren aquí al centro y aparte un poquito ramificados al centro. Entonces, igual van a encontrar un endomicio, un perimicio, una característica similar a un piso de azulejos, pero lo que me va a diferenciar uno de otro siempre va a ser el núcleo central. Este es un corte mucho más alejado. De hecho, es este mismo, pero de un objetivo mucho más alejado, donde igual quiero que vean la diferencia entre un músculo estriado esquelético y un músculo estriado cardíaco, donde pueden ver los núcleos siempre van a estar al centro, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver un vaso sanguíneo que es parte del epimicio. Mucho más alejado, un corte
Y casi siempre vamos a ver que el tejido conjuntivo en el músculo estriado esquelético es mucho más pronunciado, digamos su endomicio, su epimicio es más pronunciado. En el caso del cardíaco no es tan pronunciado. Ustedes se fijan, son finitos el tejido conjuntivo. Entonces no van a ver tanto tejido conjuntivo, si bien está presente, pero no es tan evidente como en el caso del músculo estriado esquelético. ¿Ok? A ver, veremos si tenemos algunos más. Muy bien. Ahora, igual, quiero que ustedes vayan anotando en un cuadernillo, en donde tengan al lado, y quiero que anoten qué tejido es y qué características histológicas están viendo y qué corte es. Vamos con este. Quiero que analicen bien qué tejido es, qué corte y qué características histológicas se pueden ver. Fíjense los núcleos y qué corte es. Anótenlo. Vamos con el siguiente. Les digo, pueden pausar el video. Quiero que anoten qué tejido es, qué es lo que logran ver, qué estructuras se logran analizar, ¿no? Y qué corte estamos viendo. Vamos con el siguiente. Un objetivo un poquito más alejado. Recuerden que el tejido conjuntivo es más pronunciado en el estriado esquelético que en el estriado cardíaco. Vayan notando lo que ustedes logren ver. Igual en este, vean bien el tejido, analicen las características histológicas que pueden ir viendo. Este es un corte bastante bonito. Analicen bien, pausen el video y vayan anotando. Entonces, ¿dónde se localiza el músculo cardíaco? Todo lo que es el miocardio, ¿no? Miocardio, ventrículo derecho, izquierdo, porción de las venas pulmonares en la unión al corazón. ¿Cuál es la función? Contracción cardíaca, autoconducción cardíaca, ¿no? Es ahí donde también encontramos nodo auriculoventricular, fibras de Purkinje, que es un tipo de fibras musculares especializadas que tienen una función de automatizar el ritmo cardíaco, ¿no? La tinción igual sigue siendo HY, hematoxilina eosina. Vámonos con el músculo liso. Ya estamos yendo a la parte ahora autónoma. El músculo liso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar del músculo liso? Forman miofilamentos, miocitos fusiformes. Vamos a ver esta característica de los miocitos, ¿no? Tienen una forma fusiforme, ¿ya? Como una forma más que todo alargada. En algunos casos puede ser también contraída. Lo segundo que tenemos que encontrar son las uniones. Las uniones entre miocitos es estrecha, por lo tanto vamos a ver difícil que podamos ver la unión de dos miocitos. Por lo general vamos a ver como una estructura bastante homogénea, ¿sí? Bastante grande en lo que es el músculo liso. Los núcleos tienden a ser centrales, no tienen tejido conectivo circundante, ojo con esto. Si bien los núcleos también están al centro, son únicos, pero no vamos a encontrar tejido conjuntivo. Nada eso de epimicio, endomicio, perimicio, eso no lo vamos a encontrar, ¿ya? Y otra cosa, tampoco vamos a ver estrías ni tampoco bandas. La tinción tiende a ser acidófila. Vamos con ello entonces. Fíjense, este es un corte de músculo liso. Fíjense cómo los núcleos se encuentran en el centro. Y por lo general tienen forma fusiforme, ¿no? Más que todo este tipo de función. Y las uniones entre miocito y otro miocito son estrechas, ¿no? Veremos ahora un corte normal.
Este es un músculo liso, donde ustedes pueden ver los núcleos centrales. Y fíjense que las uniones de miocito con otro miocito son tan estrechas, acá un poquito se puede ver, que casi ni se logra notar entre un miocito con otro, ¿no? Pareciera que todo fuera uno y con unos núcleos ahí incluidos. Entonces, donde ustedes vean bastantes núcleos y uniones bastante estrechas, es músculo liso. Este es un corte longitudinal. Fíjense que tampoco encontramos estrías. Aquí igual, fíjense el músculo liso, ¿no? Nada más que un cúmulo de núcleos, que son núcleos centrales, ¿ya? Y ausencia de tejido conjuntivo. El resto es músculo liso, bastante homogéneo. Fíjense aquí. Esto de acá es músculo liso. No confundan con esto. Estos son criptas de Lieberkühn, que no es nada más que un corte histológico de un colon. ¿Ya? Fíjense, ustedes saben que el tubo digestivo tiene una mucosa, una submucosa, y en la mucosa hay una muscularis mucosae, ¿verdad? Que se llama muscular de la mucosa, y también existe una muscular externa. Fíjense aquí cómo todo esto es músculo liso. ¿Por qué quiero mostrarles esto de acá? Porque vean lo homogéneo que es y la cantidad de núcleos que existe en la parte central. No sé si tengo una imagen más cercana de esa. Acá. Fíjense esto. Músculo liso. Pareciera que hubieran pintado con un rosado suavecito, ¿no? Esto igual es músculo liso. En un corte longitudinal. Quiero que ustedes adivinen acá mismo dónde también se puede ver músculo liso. Aquí la flecha está apuntando un músculo liso, ¿no? Es como si hubieran pintado con un rosita suave todito esto. Obviamente este es un objetivo muy alejado, pero quiero que ustedes me digan dónde más están viendo músculo liso. A ver, esto de acá no es músculo liso, más son fibras de colágeno. Si tú estás pensando que esto es músculo liso, estás en lo correcto. Este corte de acá, esta placa de acá, es una placa igual de intestino grueso. Donde ustedes pueden ver aquí las glándulas, el tejido epitelial, y esta es la muscular de la mucosa. Fíjense el músculo liso, como si hubieran pintado con un rosita suavecito. Y aquí todo esto es muscular externa. Todo esto, ¿no? Entonces tenemos músculo liso de la mucosa y la muscular externa. Aquí, este es un corte transversal del músculo liso. Si ustedes se dan cuenta, las uniones que hay entre una fibra y otra fibra es súper estrecha. Vean la diferencia entre un piso de azulejo de un músculo estriado y un piso de azulejo de un músculo liso. Más que piso de azulejo en el músculo liso, yo le hago parecido a un vidrio, ¿no? Como si hubieran hecho esos vidrios de las iglesias, ¿no? Esos ventanales, más o menos. Es muy similar a eso, porque las uniones son muy estrechas entre un miocito y otro. Fíjense, ¿no? En cambio, en el músculo estriado veíamos cómo existe una distancia entre una célula y otra por el endomisio. En este caso no hay endomisio, por lo tanto las uniones son súper estrechas unas con otras. Por eso, a modo académico pueden decir, en un corte transversal el músculo estriado esquelético se ve como un piso de azulejo, con núcleos periféricos. El músculo cardíaco se ve como un piso de azulejo con núcleos centrales. Y el músculo liso se ve como un vidrio o esos ventanales de las iglesias que se pueden ver, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos ver y notar una diferencia importante entre un corte y otro corte, ¿verdad? ¿Qué más podemos encontrar aquí?
Los núcleos, aquí no se ve mucho en este corte, no se han teñido muy bien los núcleos. Sin embargo, pues podemos ver la estrecha relación que hay con los miocitos, ¿no? Bien, a ver si podemos ir al otro. Ok, acá también podemos ver misma característica, ¿no? Un corte transversal, núcleos centrales, fíjense el núcleo está al centro, pero me llama la atención que las uniones son súper estrechas, ¿no? Son muy estrechas, un miocito con otro y los núcleos son bastante centrales. Aquí igual, núcleos únicos centrales y las uniones súper estrechas. Entonces, esto es un corte transversal de músculo liso. Veremos acá, fíjense esto aquí igual. Este es un objetivo mucho más alejado, donde aquí pueden ver en un corte transversal la cantidad de núcleos que se ven y el resto músculo liso. Ya saben, muy homogéneo, como si lo hubieran pintado de un color rosa bastante suavito, ¿no? Todo esto es músculo liso. Y siempre va a estar muy relacionado, va a estar casi siempre por debajo de cualquier tejido epitelial, ¿no? Más cerquita, un corte transversal, músculo liso, los miocitos bien estrechos, muy homogéneo y la cantidad de núcleos que se pueden observar. Fíjense acá, músculo liso, corte transversal, músculo liso, corte longitudinal. Sí se ve la diferencia, ¿no? Como es un cúmulo de núcleos en una superficie muy homogénea, como si lo hubieran pintado. Y acá también, ¿no? Es un vaso sanguíneo. Acá, en un vaso sanguíneo, esta es una arteria. Fíjense la cantidad de músculo liso que hay aquí alrededor, solamente se ven un montón de núcleos y el resto músculo liso, bien homogéneo. Vamos a ver otro. Miren la diferencia entre los cortes, un corte translongitudinal, donde se ve el músculo liso, los núcleos que acompañan, y aquí en un corte transversal de músculo liso, las uniones súper estrechas y lo que más resalta siempre van a ser los núcleos. Y este es un tejido o un corte que quiero que ustedes vean. Y quiero que noten la diferencia entre músculo liso y músculo. A ver si adivinan qué músculo es este, ¿no? Músculo estriado. Fíjense cómo el músculo liso es bien homogéneo, núcleos centrales, uniones estrechas. Y fíjense, esto es una sarcómera de músculo estriado. Fíjense el núcleo periférico. Fíjense el grueso de tejido conjuntivo, el endomicio, ¿no? El endomicio aquí un poquito, inclusive en un corte longitudinal se ven las estrías y los núcleos periféricos. Aquí no hay tejido conjuntivo que rodea la fibra. Todo es homogéneo, todo es en una sola, o pareciera que fuera un solo tejido largo y grande, ¿no? Donde solamente resaltan los núcleos. Cuando ustedes vean tejido muscular liso y tejido estriado juntos en una misma placa, estamos hablando de esófago, el tercio medio. Aquí dice proximal, está muy mal. Es tercio medio y eso ustedes saben por, por teoría, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean una intersección entre músculo liso y músculo estriado, en ese caso tienen ustedes que darse cuenta de que están en esófago, en el tercio medio del esófago. Igual acá. Fíjense. Acá ustedes pueden ver un corte
transversal de músculo liso versus un corte transversal de músculo estriado. ¿Ven la diferencia? Acá, corte longitudinal de músculo liso. Corte longitudinal de músculo estriado. Entonces, fíjense en la diferencia, es súper marcada. Músculo liso, un montón de cúmulos de núcleos, no hay tejido conjuntivo. Músculo estriado, rodeado siempre por tejido conjuntivo y núcleos periféricos, ¿no? Igual tercio medio del esófago. Nuevamente, tercio medio del esófago. Donde aquí pueden ver un epitelio escamoso estratificado, queratinizado. Perdón, no queratinizado, que es del esófago. Fíjense la diferencia. Músculo liso, como si hubieran pintado con un rosita. Y miren el músculo estriado. Siempre con su endomicio bien remarcado blanquecino. Fíjense acá. Músculo liso. Músculo estriado. Entonces, donde ustedes vean este tipo de epitelio, epitelio escamoso estratificado no queratinizado, músculo liso, músculo estriado, estamos en tercio medio del esófago. Igual, este es un bronquio, un bronquiolo en realidad. Acá pueden ver fibras de músculo liso. Ustedes saben que ya los bronquiolos, a medida que se van ramificando, ya van perdiendo su capacidad o su, cartílago, ¿no? Y aquí ya tenemos entonces músculo liso. Vamos avanzando. Muy bien. Entonces, ¿dónde se localiza el músculo liso? En la muscular de las vísceras, huecas como el esófago, el tercio medio y distal del estómago, el colon, intestino delgado, aparato reproductor, vías urinarias, vasos sanguíneos, conductos glandulares, vías respiratorias. Función, contracción involuntaria por el sistema nervioso central, especialmente autónomo, simpático, parasimpático, y además por acción hormonal. La tinción es hematoxilina eosina. Y aquí tenemos igual una diapositiva donde nos muestra las diferencias, ¿no? Músculo esquelético, las estrías, núcleos periféricos en un corte longitudinal. En un corte transversal, ya han visto, siempre va a haber núcleos periféricos y rodeados de su endomicio. El músculo cardíaco va a tener igual estrías, núcleos centrales, y lo que más nos va a marcar va a ser los discos intercalares. En un corte transversal va a ser similar a un corte esquelético, pero la diferencia es que vamos a tener núcleos centrales. En el caso de músculo liso, las uniones son súper estrechas, ¿no? Fusiformes, donde solamente resaltan mucho los núcleos, y en un corte transversal vamos a ver igual la presencia de los núcleos y una forma como de uniones estrechas, como de un ventanal de iglesia, ¿no? Bien, practiquemos entonces. Placa número 1. Quiero que ustedes identifiquen el músculo liso, dónde se encuentra en esta placa el músculo liso. Inclusive ya les había dicho qué tipo de placa es, ¿no? Qué tejido es, pero ya a medida de que vayamos practicando más las placas van a poder reconocer este tipo de placa. Vamos acá. Quiero que reconozcan los tipos de tejidos musculares. Quiero que señalen, que nombren qué porción del esófago es, dónde se encuentra el músculo liso, el otro tipo de músculo. Analicen bien la plaquita y escríbanla. Fíjense esto, quiero que ustedes vean qué músculo es este. A ver, quiero que me digan el músculo y el corte. Vamos con la número 4. Díganme qué músculo es este. Anótenlo. La 5. Igual, anoten el tipo de músculo que estamos viendo acá. Sus características histológicas, todo lo que ustedes puedan ver. Como les digo, pausen el video y vayan respondiendo. Igual estas las vamos a encontrar en
la Classroom, donde van a poder responder. Igual acá, quiero que vean qué tipo de músculo es y el por qué. La número 7. Pausen el video y responden. La número 8. La número 9. ¿Qué tipo de fibras musculares ven acá? ¿Y qué tipo de tejido y órgano creen que sea? La número 10. Vean bien, pausen el video, analicen bien. La 11. Está muy fácil. La número 12. Y aquí yo te tengo las respuestas de todas las placas que tú has respondido. La número 1 es músculo liso, la número 2 es músculo liso, la número 3 es tejido muscular esquelético, la número 4 es esquelético, la número 5 es músculo estriado esquelético en un corte longitudinal, la número 6 es tejido muscular esquelético, la número 7 es estriado esquelético en corte transversal. Y bueno, acá yo te tengo las respuestas de las 12 placas que hemos visto. Puedes pausar el video y calificarte y a ver si has respondido de forma correcta. Bien, hasta acá todo lo que es músculo. Vamos a pasar a sangre en la siguiente clase.